las pinturas más famosas de Joan Miró. En este video veremos las obras más famosas de Miró, el artista español del movimiento del surrealismo, más famoso de toda la historia del arte. El Carnaval del Arlequín. Obra de arte de Joan Miró del año 1924. Ejemplo de la época surrealista de Miró, y que arrasó en la exposición colectiva de la Peinture Surréaliste de París de ese año. Buenas noticias, ya que el artista se estaba muriendo literalmente de hambre. Probablemente por ello veía cosas como este, Carnaval del Arlequín, en el que se mezcla el sueño, el delirio y los recuerdos de la infancia. Intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decían entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me producía una especie de tránsito parecido al que experimentaban los orientales. Miró plasma en este óleo un universo infantil poblado por numerosos seres y objetos. Juguetes que parecen moverse por todo el cuadro y le dan un ritmo que se marca aún más con formas y colores. Miró todavía no esquematiza hasta la esencia, como hará en su obra posterior, pero ya vemos por dónde está tirando. Por lo menos, no volvería a pasar hambre. Este es el color de mis sueños. Obra de arte de Joan Miró del año 1925. Al conocer a los surrealistas parisinos, un treintañero y famélico Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura. En esa época nace su serie, Pintura Poesie, que combina texto con símbolos enigmáticos y refleja su interés por los sueños y el subconsciente, una mina de oro para los artistas de la época. 3 elementos flotan en este lienzo vacío blanco: la palabra, foto, una mancha de azul, y la frase, este es el color de mis sueños. Las letras negras se asientan en líneas de lápiz casi invisibles, como en el cuaderno de escritura de un niño. Breton llegó a afirmar que Miró quizá fuese el más surrealista de todos nosotros. Un surrealista en estado puro que plasmó mejor que nadie lo automático, lo infantil, lo onírico, lo que vive en lo más profundo del inconsciente. Tan individualista era que poco después de acabar esta serie de obras, las diferencias dentro del grupo de los surrealistas se hicieron vez más palpables, no solo en la plástica, también ocurría en la parte política. Entre el Marx de transformar el mundo con la política y el Rimbaud de hacerlo con la poesía, Miró se decantó por lo segundo. Así, como un alma libre, siguió desarrollando su personalísimo arte e influenciando a otros artistas sin afiliación concreta como Magritte. Desde luego obras como La traición de las imágenes le deben mucho a Este es el color de mis sueños. Hombre y mujer frente a un montón de excrementos. Obra de arte de Joan Miró del año 1935. En 1934, España empezaba a ser un polvorín social cada vez más polarizado. Los surrealistas, grandes premonitorios, fueron los primeros en olerse que algo iba a ocurrir pronto, y entre ellos, el niño del grupo, Joan Miró, que declaró: inconscientemente, vivía la atmósfera de malestar característica de cuando va a pasar algo grave. Como antes de llover, la cabeza pesada, mal en los huesos y una humedad asfixiante. Era un malestar más físico que moral. Presentía una catástrofe y no sabía qué. Fueron las guerras civil española y mundial. Traté de representar este ambiente trágico que me torturaba y que sentía dentro de mí. Así, Miró cogió una placa de cobre y pintó sobre ella una pintura muy oscura, impropia de su estilo infantil y colorista. Representó a un hombre y una mujer que parecen alargar los brazos para acercarse, sin llegar a tener contacto. Al fondo, una montaña de mierda parece un monumento en lo que al parecer es el Mont Roig del Camp. Es un ejemplo de las pinturas salvajes de Miró, que dan un mal rollo palpable por su color intenso y ácido, y esa luz, inquietante y pesadillesca, y pretenden ilustrar esa atmósfera previa a la tormenta que se vivía en Cataluña de mediados de los años 30. La estrella matinal. Obra de arte de Joan Miró del año 1940. Siempre fiel a su característico estilo, el pintor, escultor,
grabador y ceramista español Joan Miró, uno de los máximos exponentes del surrealismo abstracto, nos trae una nueva obra que parece surgir directamente de un sueño, con sus habituales líneas curvas que delimitan formas de colores planos, generalmente primarios, sobre un fondo de un color neutro. La estrella matinal pertenece a la serie Constelaciones, compuesta por 24 pequeñas pinturas sobre papel, iniciada en Varengeville-sur-Mer, en Normandía, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de las tropas alemanas, Miró se ve obligado a volver a España. Esta serie refleja un intenso proceso de introspección y su intención de evadirse de la realidad circundante. En la estrella matinal se representa el cielo y el orden del cosmos, con figuras ingrávidas que simbolizan la Tierra y otros iconos celestes. Todas las obras de la serie están realizadas en formato de 38 por 46 centímetros, con un soporte de papel que el artista humedecía con gasolina y fregaba hasta conseguir una superficie con una textura rugosa. Sobre él aplicaba el color, manteniendo una transparencia para crear el aspecto final deseado. Sobre este color del fondo, Miró dibujaba con colores puros para lograr el contraste. En las constelaciones, la iconografía quiere representar todo el orden del cosmos. Las estrellas hacen referencia al mundo celestial, los personajes simbolizan la Tierra y los pájaros son la unión de ambos. Aunque la verdad es que este mare magnum de líneas y colores es bastante subjetivo a la hora de interpretarlo. ¿Y tú, qué ves? Signos y constelaciones enamorados de una mujer. Obra de arte de Joan Miró del año 1941. Una de las pinturas que forman parte de la serie Constelaciones, pintada por Miró entre 1939 y 1941. En esta serie de 23 pinturas vemos el característico estilo naif de Miró, con el que el artista busca adentrarse en lo más profundo del subconsciente humano y nos ofrece su particular visión de la realidad plagada de símbolos y colores. Esta constelación representa exactamente lo que dice su título, un cielo estrellado con sus respectivas constelaciones, símbolos variados que forman una especie de laberinto formado por líneas negras y salpicado por colores primarios. Los famosos pájaros de Miró y por supuesto la mujer, siempre tratada por Miró como un ente creador y protector. Muchos ven aquí un elemento de evasión y huida, pues la realidad de 1941 no era de lo más confortable en Europa. Según el nieto del artista, Miró tenía que escapar de alguna manera de las barbaridades que se estaban cometiendo durante la Segunda Guerra Mundial, y lo único que pudo conseguir fue escapar por medio de su arte y mirando al firmamento. De alguna manera imaginar que huía de esa realidad convertido en pájaro para volver después a la tierra y expresar en forma de símbolos todo lo que cabía en un lienzo. Según el propio artista, cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Inmersión azul. Obra de arte de Joan Miró del año 1961. A partir de 1923, la obra de Joan Miró toma un matiz diferente, aquel de la libertad poética, que se expresa a través de la disposición aparentemente caótica de los elementos en sus composiciones. No es casual, desde que decidió adentrarse en la naturaleza para experimentar la realidad desde un estrato mucho más inmediato, más real que el del bullicio capitalino español, por lo menos, permitió que las fibras románticas de su acontecer artístico cobrasen una fuerza categórica en su estilo. 30 años después de mudarse a una casita en medio de la campiña catalana, sin embargo, decide experimentar con otros estratos de esencia y vuela a Estados Unidos para encontrarse con los expresionistas abstractos. Es entonces que se deja influir por Rasco y Palek, tan diametralmente distintos en la ejecución y a pesar de esto, de ejes armónicos tan semejantes, y el carácter aparentemente disperso de su composición se asienta en las corrientes de abstracción que imperaban en la Nueva York de los 50s. Durante su estancia en Estados Unidos, Miró supo adaptarse muy bien los nuevos límites que el color estaba alcanzando, y entendió el nivel espiritual que trastocaban al enfrentarse tan directamente con el espectador. Es por esto que resulta casi natural que, en 1961, haya pintado el tríptico Blau, sinestesia anestésica, musicalidad de empaste, color contenido, expresionismo estático. La vastedad del azul se distiende en un campo de espiritualidad profunda, como una gota que se funde en la superficie apacible de un cuerpo de agua, inmenso.
Son realmente pocos los elementos que irrumpen con este acontecer casi absoluto del azul, si acaso algunos puntos negros, una línea roja, una raya esbelta. Sin embargo, la composición es absorbente no por estos trazos disruptivos, sino por la presencia dominante del azul, azul que consume, azul que destaca, azul que asume. La esperanza del condenado a muerte. Obra de arte de Joan Miró del año 1974. Salvador Puig Antich tenía 26 años, era activista y antifranquista. En septiembre de 1973 fue detenido y acusado de asesinar a un subinspector de la policía durante un tiroteo en el que se vio involucrado. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar fue implacable, condenado a pena de muerte por el método del garrote vil. Un método de ejecución que consistía en un collar de hierro, asido a un tornillo, con una bola en el extremo que era girado por un verdugo hasta provocar la dislocación del cuello del reo. En la mayoría de los casos, la muerte no se producía de manera instantánea puesto que dependía de la fuerza física del verdugo, haciendo que la agonía del condenado fuese larga y tortuosa. La condena generó un enorme movimiento de repulsa adquiriendo una relevancia sin precedentes. La Comisión Europea, altos mandatarios gubernamentales e incluso el Vaticano, además de multitudinarias manifestaciones, intentaron evitar la sentencia del joven. Pero finalmente, Salvador Puig fue ejecutado en la prisión provincial de Barcelona. A ella no pudieron asistir ni sus 3 hermanas, ni sus padres, ni su abogado. Hasta el último momento, Puig Antich conservó la esperanza de una conmutación de la pena. El paso del tiempo confirmó que el caso de Puig no solo era una aberración por lo inhumano del método escogido para ejecutarle, sino además porque se acumularon errores, contradicciones e incompetencias en el juicio. Diversas investigaciones sostienen que incluso se hicieron desaparecer pruebas clave y que el sumario fue alterado para inculpar a Puig. El mismo día de su ejecución, Joan Miró pintaba en su honor la esperanza de un condenado a muerte. Miró, cuyo lenguaje formal suele ser interpretado de manera ingenua y trivial, era un hombre antifranquista y comprometido con su tiempo. Varias veces expresó su sentimiento ante la injusticia con las herramientas que tenía a su alcance, la pintura. 3 círculos de una gran fuerza gestual se ven interrumpidos abruptamente, como la vida de Puig. La atmósfera trágica de unas manchas que cambian de color, sobre un fondo lleno de salpicaduras y puntos como balas, era la representación que Miró hacia de la cruel ejecución del último condenado a la pena de muerte por garrote vil en España. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.